tenemos que hablar de esta generación de tackles defensivos, que a mí me parece una de las mejores posiciones que hay en esta generación y que realmente es de las más profundas, ¿no? Mason Graham, Kenneth Grant, los dos de Michigan hasta adelante, creo que ahí no está sorprendiendo a nadie. Walter Nolan, número 3, completamente de acuerdo contigo. Ya de ahí, incluso el consenso no se pone de acuerdo, ¿no? O sea, depende del analista que veas, cada quien tiene su propio ranking, porque son jugadores muy distintos, ¿no? Tyleik Williams contra la carrera, Norman Lott contra el pase, y son opuestos casi. Platícame un poco de los 10 jugadores que tienes en este ranking, que estoy casi de acuerdo, excepto porque Joshua Farmer está ahí. Iba a decirte, me encantan los rankings, los tengo prácticamente idénticos a los míos. Farmer no me gusta nada, la verdad es que no me gusta nada. Pero, a ver, platícame de esta posición de tackle defensivo. Pues mira, al final yo creo que obviamente Graham es el claro uno para mucha gente. Puede que haya gente que valore a Walter Nolen a un nivel similar, por potencial lo puedo realmente entender. Me parece que Kenneth Grant físicamente para mí merece estar también en la conversación de ser un top 3 sin ningún tipo de dudas. Yo lo tengo valorado como el número 2. Nolen me deja dudas, que es algo que no he valorado, repito, pero me deja dudas fuera del campo. Es otro jugador que tiene ciertos problemas y ciertos comportamientos que no son los mejores, pero realmente es un jugador muy bueno, que le falta pulir 4 o 5 cosillas, quizá contra la carrera tiene algún que otro problema, quizá, pero muy leve. Tyleik Williams es todo lo contrario, es un jugador que contra la carrera es buenísimo, lo que tú decías, al final ha estado rodeado de Jack Sawyer, de Timulau, de este tipo de jugadores que eran bastante buenos contra el pase, y Tyleik Williams se convirtió en un experto auténtico de la defensa contra la carrera. Y Norman Lott me parece que quizá pueda ser de los 5, junto a Mason Graham, que me parece obviamente el más completo de todos, el mejor yendo por el quarterback, por el cazamariscales. Es un cazamariscal. El problema puro. Es que jugaba el tipo bien poquitos snaps, ¿no? Pero definitivamente fue de los más eficientes. Sí. En situaciones obvias de pase, comparándolo a las últimas generaciones, más o menos, realmente Norman Lott era el mejor de esta generación en pass rush win rate, en situaciones obvias de pase de las últimas generaciones, todos los linieros defensivos, solo detrás de Nick Bosa. O sea, tenía números de liniero defensivo de cazamariscales de edge defender, ¿no? De tackle defensivo. Sí. El tema es que también jugó como 800 snaps combinados en las últimas 2 temporadas, así que lo ponían en esas situaciones obvias y prácticamente no veíamos nada más de él. Es la razón por la cual, depende a quién le preguntes, Norman Lott puede aparecer tan alto como hay quien lo he visto que lo pone 3 o número 2, hasta ponerlo fuera del top 10, ¿no? Yo te había dicho, y te quiero preguntar ahora de un prospecto, porque te había dicho que me encantaban los rankings y que no veía nada mal, y luego pregunta aquí Manuel Gil, ¿dónde está Derrick Harmon? Y digo, sí, caray, no lo vi. Es verdad. Número 12. Platícanos, ¿por qué odias a este prospecto? ¿Qué te hizo Derrick Harmon? No me hizo nada Derrick Harmon, pero sí que obviamente al final lo valoro más por cómo tengo al resto, en este caso Derrick Harmon, porque es un jugador que me parece que tiene un parras bastante decente, pero tiene ciertos problemas a la hora de llegar a provocar esos tackles, ¿no? Es un jugador que pare al rival, de que vaya por el quarterback, de que acabe rematando. Una tercera parte de sus tacleos, más o menos, de los intentos de tacleo es altísimo. Entre una cuarta y una tercera parte es muy alto. Necesito que corrija eso de decir, vale, acaba la jugada. O sea, todo lo hace prácticamente bien, pero llega a lo más importante, que es rematar, finalizar, y falla. Y es cuando dices, ¿por qué? O sea, da mucha rabia, y por eso lo tengo quizá un poquito más para abajo, y porque al final el resto pues no me muestran tanto esa debilidad tan clara, ¿no?, que tiene Derrick Harmon. Entonces por ahí quizá el resto no sean tan regulares en ciertos aspectos, pero a lo que es la hora de finalizar, aquí Harmon tiene un problema, y veremos a ver qué es lo que pasa en la NFL. Una incógnita más, yo creo, pero interesante. Al final de esto se trata, de ver cómo este tipo de jugadores acaban progresando. Dices, wow, qué bien progresó este jugador se quedó estancado, no progresó. Va a ser divertido. A mí Derrick Harmon, honestamente, si alguien lo toma en la primera ronda, yo les aplaudo. A mí me gusta mucho. O sea, sí me gusta mucho, pero es cierto eso que mencionas,
falla demasiados tacleos como para decirlo con seguridad. Es la razón por la cual yo no le di calificación de primera ronda, pero sí lo tengo dentro de mi top 5. Sí me gusta bastante. Veo que tienes aquí a TJ Sanders, que es increíblemente disruptivo. Alfred Collins, mejor contra la carrera. Sí. También tenemos eso, ¿no? Cada uno es muy distinto. Omar Norman Lott, lo habíamos dicho, buenísimo contra el pase. Darius Alexander también es buenísimo contra el pase. Él es bueno contra la carrera. Él realmente es un fenómeno. El tema es que viene de Toledo. Entonces, ¿qué tanto lo valoras esa parte? Creo que por eso cae, ¿no? ¿O hay algo que no te guste de Darius Alexander? Que es la razón por la cual no lo tienes. Necesito ver algo más. Ver algo más porque es un jugador que creo que en una universidad tan pequeña destacar tanto al final te hace ser el principal foco de atención, y le he llegado a ver en tape a Darius Alexander triples coberturas, 3 jugadores que acaban yendo a por él a bloquearle, y es como dices, ¿qué va a hacer este jugador? ¿Qué va a producir si realmente en muchos de sus snaps o tiene dobles emparejamientos o tiene 3 incluso? Y dices, ¿por qué? O sea, es como que te da un poco de raya porque dices, no estoy pudiendo ver a este jugador. Para mí hay otro problema, es que no sé cuánto tiempo va a durar en la NFL. Un jugador que por el tema de la edad, lesiones, etcétera, puede ser un jugador que pues su pico esté más cerca que el resto, y eso a lo mejor no se valore tan alto. Pero obviamente yo creo que para cualquier equipo va a ser una grata sorpresa, porque es un jugador que quizá no hemos visto demasiado, pero realmente las condiciones están ahí de que es un gran jugador y que vas a aprovechar, por lo menos su primer contrato lo vas a aprovechar muy bien si no se lesiona. Va a ser un jugador realmente disfrutable, porque al final ya no va a tener el foco él, está rodeado de los 11 mejores. Eso es a mí lo que me emociona, ¿no? Imagínate cuando llega el NFL y sea el cuarto o el quinto en el cual le pongan atención, él va a decir, ¿qué? Comparado a los triple teams que tenía todo el tiempo. Fácil esto. Por supuesto, claro, gracias. A mí es lo que me emociona, pero sí, definitivamente hay más dudas de lo que uno podría pensar. Ahí estoy de acuerdo. Creo que el resto del ranking, Jordan Phillips muy bueno contra la carrera, a mí me deja deseando un poquito contra el pase. De repente hay flashazos, pero muy de vez en cuando. Me gustaría ver más de él. Jamari Caldwell, otro jugador que es una defensa contra la carrera de una persona. JJ Pegues es uno de los prospectos más interesantes porque también es fullback, entonces atrapa pases, el tipo tiene touchdowns, o sea, de repente yo siento que demasiada necedad de parte de Lane Kiffin utilizarlo tanto como fullback. Hubo partidos en los cuales no funcionaba y lo seguía haciendo, pero es divertido, ¿no? Por lo menos es divertido. Y ¿sabes qué? Es que es más o menos hasta aquí donde yo digo, todos los que están adelante, yo creo que pueden ser jugadores que tengan mínimo unos 400 snaps sí, en su primera temporada, en los cuales cumplan un rol a muy alto nivel en la NFL. Prácticamente sí, todos. Joshua Farmer, honestamente, yo lo tendría más abajo y subiría a Dion Walker. Pero antes de pasar con el resto de los prospectos, te quiero preguntar, ¿qué hacemos con Dion Walker? ¿Es el de 2023? ¿Es el de 2024? ¿Es buen atleta? ¿No lo es? Porque en 2023 jugó muy bien. En 2024, no. En 2023 se veía como un gran atleta. En 2024, no. Y luego hace las pruebas y es uno de los peores atletas en la posición de tackle defensivo de esta generación. ¿Qué hacemos con Dion Walker? Dion Walker tiene un problema y son la diferencia tan grande que hay entre su tren superior y su tren inferior. Y en un jugador para mí tan pesado, eso es una red flag increíble. Es un jugador que lo miras de mitad de cuerpo para arriba y es increíble. Dices, wow, ante qué monstruo estoy. Le ves sobre lo que se sujeta a ese tren superior y dices, qué miedo para este jugador en la NFL. En el college ese físico puede llegar a funcionar muy bien, pero en la NFL me genera muchas dudas. Que con esas piernecitas que tiene, que son muy grandes, pero al lado nuestras probablemente no sean 2 piernas nuestras, la suya. Pero comparado con el resto de jugadores que están ahí, se quedan necesitas muy, una base muy pequeñitas. Ajá, mucho más sólida. Entonces, le acabas de dar tal cual a mi principal preocupación con Jack Sawyer, claro, el liniero defensivo de Ohio State. También. O sea, lo ves de ese tipo, a mí no me queda claro, a mí no me queda duda de que hace barras, hace bench press 2 o 3 veces por semana, pero no sé si alguna vez he hecho un squat. Esa es mi duda, ¿no? O sea, es el que se salta el leg day consistentemente y así se ve construido. Con Dion Walker también hay dudas de eso y hay dudas en cuanto a la actitud.
jugó con una fractura la última temporada de college football, algo que voy a repetir cada que hable de él porque me parece muy importante al evaluarlo. Estaba literalmente fracturado antes de jugar. Ahora, aquí respondo a este comentario de Kevin antes de pasar con la siguiente posición. Me dice, ¿Santi eras guardia? Porque se te ve que falta comer unas hamburguesas para ser liniero ofensivo, lo voy a tomar como un cumplido porque no lo sabes, pero en su momento de la preparatoria a la universidad bajé 30 kilos. Así que sí hubo ahí un cambio en cuanto a mi físico considerable, ¿no? Si quieren la dieta y luego se las comparto, se llama contar calorías. Bueno, Cazamariscales, de ahí pasando a Edge Rushers, pasando al justo lo que empezamos a hablar ya con Jack Sawyer. Quería ver si tenías alguna sorpresa hasta arriba, pero la verdad es que el 1, el 2 y el 3 creo que tienes más o menos a los mismos que la mayoría. El 4. El 4 es del que te quiero preguntar, porque la gente que nos está viendo ya sabe qué es Abdul Carter, ya sabe quién es James Pierce Jr., ya sabe qué aporta Mike Green. Braden Swinson puede que sea la primera vez que estén viendo este nombre. Platícame del Cazamariscales de LSU. Es el cazamariscal, si no recuerdo mal, con mejor valoración esta tarde lo he visto, el que mejor valoración o mayor capacidad de ganar en el Parras ha tenido este 2024, la verdad. O sea, tiene un Parras win rate en 2024 el más elevado. O sea, me parece que es muy a tener en cuenta, se habla muy poco de él, es un jugador que pues eso, que con el Parras es muy bueno y que algo que me ha gustado mucho este año es la capacidad que ha tenido para mejorar en jugadas de carrera desde un inicio. Ya se le veía en este último año que tenía mejores instintos para llegar a frenar esas jugadas de carrera. Por lo tanto, me parece un jugador realmente sólido en todo tipo de espacios, es decir, un jugador en todo tipo de escenarios muy, muy completo y que sobre todo tiene una capacidad o tiene un arsenal, al igual que me parece que Mike Green lo tiene, de diferentes jugadas, spins, tiene un bend muy bueno, no sé, me parece que tiene una capacidad para convertir también esa velocidad en muchísima, muchísima potencia, que yo creo que le hace un jugador para mí de los favoritos en lo que yo he visto, de los que más me gustan y de los que yo creo que pueden llegar a sorprender, ¿no? En la NFL, de decir, wow, este jugador no lo tenía tan bien visto, no lo había visto, no se hablaba tanto de él y llega a la NFL y se convierte en uno de los mejores rookies, ¿no? Suele pasar muchas veces que hay jugadores desconocidos en lo que es la NFL que llegan en su primer año y dices, ¿este rookie de dónde salió? Si yo no lo tenía en el radar, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podemos estar ante que Braden Swinson sea el caso, la verdad. Veremos a ver qué es lo que pasa. ¿Te puedo compartir quién es ese jugador para mí? A ver. No lo he visto hasta ahora, entonces a ver hasta dónde tengo que bajar para llegar. Aquí está. Para mí es Josiah Stewart, el cazamariscales de Michigan, ¿no? A mí me encanta. O sea, Josiah Stewart de verdad que es otro de esos jugadores que consistentemente me pregunto qué tan alto lo puedo tener. O sea, ya me di cuenta que tengo mis consentidos, ¿no? Jugadores que yo valoro mucho más que el consenso y mucho todos más que otros sí. Analistas que respeto su opinión y eso te incluye a ti. Josiah Stewart, yo lo quiero meter a mi top 5. No sé si va a entrar a mi top 5, pero lo quiero meter a mi top 5 y me quedo de repente sin razones para ponerlo. Contra el mariscal de campo es una locura. O sea, presionando al mariscal de campo yo creo que es posiblemente el mejor jugador de esta generación para mí. Contra la carrera tiene algunos problemas, pero es el jugador que el staff de coacheo de Michigan decía que era el más fuerte, que era el que mayor agresividad tenía en cuanto a la actitud también. Y digo, eso en una línea defensiva con Mason Graham, con Kenneth Grant, ok, Josiah Stewart, te veo, te respeto. Platícame, ¿por qué no lo respetas tú? No es cierto, que ya de juego. Pero ¿por qué lo tienes número 12 y por debajo de otros prospectos? El tamaño, para mí simplemente el tamaño. Si fuera más alto lo tendría más grande, lo tendría más arriba, porque es lo que tú dices, contra el pase con ese parras que tiene, lo que tú dices, puede ser perfectamente el mejor en su posición. Es increíble, o sea, es un demente yendo a por el quarterback, o sea, todo lo que se le ponga delante suya lo arrasa de alguna manera o de otra, se lo quita del medio. Pero me sigue dejando dudas de que en la NFL no es lo mismo que el college, te vas a encontrar lo mejor de lo mejor cada semana, entonces por ahí ese tamaño le pueda pasar un poco de factura. Ojalá que no, porque lo que tú dices, es un jugador
súper eléctrico para llegar al quarterback, me parece rapidísimo y me gustaría verle también triunfar en la NFL, ¿por qué no? Porque al final el tamaño es un poco decir, no es culpa suya, o sea, no puede hacer nada en este tipo de cosas, no es algo que tengan que mejorar, no puede, simplemente nació así, su genética es para medir 6'2", un 88 y no más, quizá un centímetro más, pero poco más va a sacar ya Josiah Stewart, ¿no? Entonces, por ahí me hubiera gustado que se le hubiera dado el físico que, por ejemplo, pues tiene el jugador de encima, ¿no? Que en este caso es Landon Jackson. Ojalá. Definitivamente sí tienes jugadores que, por lo que veo, priorizas a los corpulentos, ¿no? A los altos, a los que tienen tamaño. La NFL también. Este es un deporte, sobre todo en las trincheras, en las cuales consistentemente vemos que los jugadores más grandes y más fuertes bulean a los más chiquitos que no son tan fuertes. Por más que sean rápidos, muy bonito eso. En cuanto te ponen las manos encima, se acabó. Así que linda tu velocidad. Si es lo único que tienes, estás en problemas. Creo que ese es potencialmente el problema con Josiah Stewart. A mí me gusta mucho. O sea, yo creo que en su momento me hace sentir como me hicieron sentir dos prospectos. Uno fue Nolan Smith, que por cierto es de las evaluaciones más acertadas que he tenido en mi vida, porque me acuerdo que dije, me encanta, pero ojo, no le exija nada desde el principio, porque no está listo. Eventualmente lo va a hacer. Y fue justo tal cual lo que le pasó. El otro fue Nick Bonito. En su momento, en su generación, yo decía, no le pidan frenar la carrera, no lo va a hacer, y honestamente sigo pensando que no lo hace en la NFL. Es opcional para él frenar la carrera. Pero contra el pasador es de lo mejor que hay. Presionando al mariscal de campo es de lo mejor que hay y lo ha seguido manteniendo ya que llegó a la NFL. Josiah Stewart me hace sentir así. Ahora, te quiero preguntar, antes de pasar a la siguiente posición también, de Shemar Stewart. ¿Qué hacemos con Shemar Stewart? Un jugador que atléticamente es posiblemente el número 1 de esta generación, ¿no? Pero, híjole, lo estudias y dices dónde está consistentemente. ¿Te pasa eso a ti o sí lo ves como un jugador que tiene más flashazos como para interesarte? ¿Qué análisis tienes tú de Shemar Stewart? Tengo un análisis en el sentido de es un jugador que me demuestra que puede hacer cualquier cosa, pero que todavía le falta. Que creo de verdad realmente que un equipo que mínimamente sepa desarrollar a este jugador, vamos a ver algo muy muy importante. El caso está en ver si realmente el equipo en el que cae pues consigue, ¿no?, hacer o sacar partido a ese físico, a ese freak que es Shemar Stewart, porque no es solo que digas wow, puede tener potencial por el físico, no, es que yo veo cosas en las que digo vale, o sea, es que le falta simplemente aprender a jugar un poquito mejor, a entender qué es lo que tiene que hacer en ciertos momentos y ciertas situaciones para acabar desarrollando y trasladando ese físico que tiene a dominar la posición de rusher, a ser un buen pass rush, porque tiene muchas jugadas en las que acaba no llegando al quarterback, pero sí le hace corregir y el quarterback acaba por mandar una jugada completamente diferente a la que tenía pensado. Es yo creo que lo más determinante que le hemos podido ver, porque obviamente por producción es nula. O sea, es ese tipo de jugador, al igual que puede ser Harmon, de decir, vale, haces lo más importante, tienes unas capacidades para llegar a hacerlo, pero no completas. O sea, te falta todavía eso. Pero yo sí que a Shemar Stewart le veo ese potencial de, si lo consiguen desarrollar, estamos ante un jugador que puede ser muy muy interesante en la NFL. Yo creo que Shemar Stewart es de esos jugadores que me daría miedo rankearlo dentro del top 50, pero al mismo tiempo me da mucho miedo dejarlo fuera del top 50. Exacto. O sea, se puede volver en tu contra muy hacer, rápido. Porque si en 2 años me dice Shemar Stewart es tan bueno como Myles Garrett, ok, pues sí, supongo que le hizo clic, porque la capacidad atlética es de un Myles Garrett, o sea, es ese tipo de atleta. Sí. Si en 2 años o 3 años me dices ya está fuera de la liga, o está en su tercer equipo y peleando por ver si ahora sí le hace clic, pues entonces también me va a hacer sentido, porque realmente es un jugador que con estos dedos de la mano puedo contar las capturas que ha tenido a lo largo de su carrera universitaria, y me sobra medio dedo. Así que, en fin, ese es un problema definitivamente. Otro, antes de pasar a otras posiciones, otro que nada más quiero decir es Olu Oladejo. A mí me recuerda mucho a Calais Campbell, como persona y con herramientas físicas. Quizás no como jugador, pero sí en todo lo demás. Así que yo estaría dispuesto a apostar por él. Creo que esta es otra posición en la cual
realmente varía mucho dependiendo de lo que vayas a buscar, ¿no? Porque algunos de estos jugadores van a ser cazamariscales en una defensiva 4-3. Algunos van a ser cazamariscales en una defensiva 3-4 que sea linebacker externo y les van a pedir tener algunas responsabilidades de repente en cobertura. Algunos van a ser linieros defensivos en una defensiva 3-4 que sean técnicamente edge defenders, pero que van a ser más como del interior. Todo depende de lo que estés buscando y podríamos hacer 3 rankings distintos dependiendo de la posición que vas a estar buscando. Así que hay jugadores por aquí que yo creo que van a ser titulares con un rol importante dentro de sus equipos, pero que posiblemente los ven aquí abajo y digan, no, pues este tipo no sabe nada. No, depende mucho de lo que estés valorando y del rol que vayas a estar buscando con ellos, ¿no? ¿No te fijaste de una cosa, Santiago? Si giras un poquito más hacia tu derecha, un poquito más, y ves la otra proyección, sube más para arriba, hay algo que va a chocar. A ver si encuentras. Hay algo que no tiene sentido de un jugador tan arriba en su proyección. No, ya te estás yendo, el top 3 jugadores. De James Pierce Jr., claro. Es que no me pareció raro porque dije, pues los está evaluando en el talento, ya nos había dicho. Entonces, como que dije, pues sí, claro, James Pierce Jr. talento, no tengo ningún problema con que lo metas en el top 5 o en el top 10. Proyección talento es. O sea, esa no es la duda con él, ¿no? La duda va por otras cosas más mentales, más del uso, más de esa cuestión. Pero esa fue la razón por la cual no me saltó de inmediato, porque James Pierce Jr., basado en lo que nos habías dicho, que era yo estoy evaluando lo que veo, no lo que no veo, no le voy a dar peso a las acusaciones de que es una mala persona o una persona difícil o todos esos temas, ¿no? Voy a evaluar lo que tengo enfrente. Y lo que tenemos enfrente es un cazamariscales que, honestamente, como cazamariscales, yo creo que es del nivel de Carter incluso hasta mejor. Sí, exacto. Probablemente pueda ser. Sí. Contra la carrera incluso creo que es mejor contra Carter. Yo creo que como cazamariscales Carter es un poquito mejor. Contra la carrera yo creo que es mejor. Carter de repente sí tiene partidos donde digo, es un problema, es un problema contra el juego terrestre. Es tan especial con lo que puede hacer como pasador y el potencial es tan alto porque apenas llegó a la posición que lo estamos ignorando un poquito. Pero yo sí creo que si eso en 2 años sigue siendo igual, probablemente necesitas un jugador para primera y segunda oportunidad que le eche la mano. Sí, totalmente. Al final, yo creo que necesitamos esperar un poco, ¿no? Tener paciencia de... Al final lleva 1 año solo en la posición, es un jugador que yo creo que al final incluso puede acabar teniendo snaps dependiendo del equipo, ¿no? Incluso como outside linebacker en ciertos momentos, no ser un edge al uso. Puede ser interesante los diferentes usos que le dé ese equipo, ¿no? Jameis Pierce al final es puramente un jugador que va a ir a por el quarterback, que no va a caer prácticamente nunca en ningún tipo de cobertura. Son jugadores distintos, los dos a un nivel altísimo, pero es que a mí no me sorprendería que Pierce se fuera al día 2 o al día 3, siendo uno de los mayores talentos de este draft, que cayera tan abajo. Es que de verdad no es un jugador que ni mucho menos tiene muy buena prensa, la verdad, porque está consiguiendo entrevistas en muchos lados. La entrevista que tiene en NFL Network es desastrosa, es lamentable. Es un horror. La razón por la cual es desastrosa es porque le preguntan ¿qué otros cazamariscales estudias tú que te gustan para seguirte preparando? Y dice, no, yo no veo otros. Y tú así, no, ¿qué? Estás entrando a la NFL, tienes que estar dispuesto a aprender, no puedes entrar con la actitud de decir, yo ya soy una estrella y adáptense a mí. Híjole. Esa es la duda. Es complicado. De acuerdo. Ahora, linebackers aquí estás rankeando a los jugadores que van a estar alejados de la línea de golpeo, ¿no? Si van a principalmente presionar al mariscal de campo, cuestiones como esa, los tienes en el ranking de Edge, ¿correcto? Eso es, sí. Pregunto porque Jalen Walker aparece aquí. Entiendo. Incluso Jihad Campbell, para mí Jalen Walker es el más puro linebacker de los dos. Creo que Jihad Campbell tiene más traits para acabar no transicionando, porque realmente sí que considero que es otro linebacker, pero sí para tener, o que realmente tiene más capacidad para serlo. Y explico, porque probablemente Jalen Walker, él tenga más alma de ir a por el quarterback que Jihad Campbell, pero Jihad Campbell tiene mejores condiciones para hacer eso que quiere hacer, o que le gusta hacer a Jalen Walker, ¿no? Que ves que tiene
Pero es que por el tamaño no, o sea, por el tamaño no. Por mucho que él quiera, no puede. Y sí que creo que J.K. Campbell, con ese físico más atlético, quizá un poquito más atlético, un poquito más de tamaño, puede llegar a ser uno de los que pueda llegar a acabar yendo a ir a por el quarterback. Jalon Walker, siendo un grandísimo atleta, creo que como linebacker es donde está todo su jugo. Harold Perkins me parece que es un jugador que usan mal, por ejemplo. Realmente es ese jugador que sí que tendría que estar yendo a por el quarterback y no caer constantemente en coberturas, en spy, que es lo que realmente Jalon Walker es élite en eso. Por ejemplo. Yo creo que el problema de LSU es que utilizaban a su mejor jugador en ese rol para cubrir huecos. No lo podían utilizar. Y no es un jugador como Jalon Walker, que sí es donde es su hábitat natural. Exacto. Ahora, yo, la verdad, con Jalon Walker es otro de esos prospectos con los que no sé qué hacer. Como cazamariscales me gusta, pero tiene muy poca experiencia y sería un cambio de posición. Entonces, eso me previene a decir, pues hay que elegirlo en el top 20, ¿no? Donde se está yendo muchas veces. Realmente no sé qué hacer con él, porque si lo ves de esa forma, lo entiendo. Yo personalmente creo que es mejor en la línea defensiva que como linebacker. Tú dices, es mejor linebacker que en la línea defensiva. Depende cómo lo elijas, pero yo como linebacker alejado de la línea de golpeo, honestamente, yo no lo drafteaba. Híjole, no sé si lo drafteaba, honestamente. Como cazamariscales, segunda o tercera ronda me parece bastante bueno, porque yo creo que esa es su mejor posición. Pero es difícil porque realmente fue de los primeros prospectos que scouté a detalle, a profundidad para esta generación. De hecho, fue contigo en un video que hicimos de los mejores prospectos antes de las finales de conferencia de college football. Ya en ese momento estábamos hablando de él y de otros jugadores. Con Jalon Walker me acuerdo que lo vi ya con All-22 en ese momento y dije, este es un fenómeno. Pero a medida que iba estudiando al resto de la generación, lo iba bajando porque decía, es que este sé mejor cómo lo van a utilizar, es que este lo puedo proyectar mejor. Y al final me di cuenta, no sé qué hacer con Jalon Walker, no sé cómo valorarlo. Es bueno, sí. ¿Cuál es su posición? ¿Quién sabe? Como un top 10 y puede caer tanto como un final de primer día, incluso. O sea, yo creo que hasta más. O sea, porque también me recuerda a Isaiah Simmons un poco y digo, Simmons era el mejor atleta, pero muy parecido. La NFL nunca supo qué hacer con él. Y hoy en día es suplente de los Giants. Pero se van a seguir yendo, en ese sentido yo creo que por mucho que a lo mejor podamos pensar eso, se van a seguir yendo muy arriba con él. No, de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Por el hecho de que la NFL no va a aprender en eso no va a aprender. Ahora, Jihad Campbell a mí me encanta, ¿no? O sea, sí, también parte de la razón por la cual como que me dejó de gustar tanto Walker es que llegué a Campbell y dije, hace todo lo que pueda hacer Walker, mejor. Me gusta más. Y pues ni modo por Walker. O sea, creo que hay dos prospectos muy peculiares, pero que curiosamente los dos están en esta generación. De ahí tenemos el resto de los linebackers que son más humanos, ¿no? Más lo que esperamos cuando vemos a un linebacker normal. Jack Kaiser, Carson Schwarzenegger, este me encanta a mí, que lo tienes muy alto. Jay Higgins, basado en la evaluación, muy bueno. Basado en cómo le fue en el Scouting Combine y eso, no tan bien. Danny Stutzman, Demetrius Knight Jr., Barrett Carter veo que lo tienes también un poco bajo. Chris Paul Jr. número 10. Smell Mondon Jr. de Georgia lo tienes 8. Platícame del resto de los prospectos. ¿Qué es lo que te gusta? Hasta el número 9, Smell Mondon Jr., los ves como potenciales titulares. Platícame de ellos, de los que ves como titulares al siguiente nivel. A ver, yo creo que Kaiser es un jugador estilo Peyton Wilson, que yo, llegando a la NFL, tiene más confianza en él de lo que podía tener el consenso, en el sentido de es un jugador que las lesiones, que ya está un poco más mayor, al final llega a los Steelers y es un jugador que no es el mejor jugador, no es el mejor rookie de la NFL, pero te da un buen nivel para la defensa, mejor incluso del que esperabas después de muchos años, es ya mayor, tiene lesiones. Yo creo que Jack Kaiser es el estilo similar, incluso un poquito más. Pero son dos jugadores muy similares en cuanto a cómo llegan a la NFL. Capitanes en sus equipos, líderes de defensas interesantes, aún en una defensa mejor, como es Jack Kaiser. Entrenados por un grandísimo entrenador, como es Freeman. No sé, creo que tiene mucho para ser un titular sólido en cualquier equipo necesitado de un linebacker, de un líder, de un jugador que llega con mucha madurez ya, que
que va a aportar eso, a madurez a un vestuario, que no va a ser el típico rookie, que va a parecer más un veterano dentro de un vestuario, y eso yo creo que también lo van a valorar mucho. Y Schlesinger me parece que era un jugador que me preguntas antes de la Combine y te digo que es un potencial titular o un buen complemento por lo que estaba, sus medidas, no en el sentido de la altura, que al final ya sabíamos cuál es y no iba a variar, pero sí de su peso. Era un jugador que llegando a la NFL, si hubiera mantenido esos 90 kilos más o menos que salían en algunos reportes de lo que daba en la báscula, me hubiera parecido que en un primer año lo hubieran probablemente asfaltado literalmente en la NFL, hubiera sido un jugador que hubiera acabado de pegatina en el suelo y con lesiones, porque era un físico preparado para college, para la NFL no, pero cuando ha llegado a la Combine y hemos visto esos 109 kilos, 240 libras, me he parado y he dicho, wow, espera que a lo mejor tenemos un linebacker titular, porque contra la carrera, Santiago, me parece que es el mejor con diferencia de todos los que hay aquí, pero con muchísima diferencia. Es un jugador, al igual que hemos dicho, por ejemplo, que Josiah Stewart es un demente yendo contra el quarterback, para mí, parando la carrera, no hay mejor linebacker que Carson Schwarzenegger en esta clase de draft. Sin que si ningún tipo de conoces dudas. un poco de su historia tiene sentido, porque él era walk-on. O sea, él literalmente se ganó la posibilidad de jugar en el equipo. Y era receptor. Y tiene esa actitud en cada snap. No me sorprende lo del... O sea, me sorprende lo del receptor porque no lo sabía. No me sorprende en el sentido de que se mueve como un jugador que no es un linebacker. O sea, es mucho más fluido en el movimiento en campo abierto. Creo que es parte de la razón por la cual a mí también me gusta. O sea, a mí no me sorprendería que Schlesinger, después de Jihad Campbell, sea mi número 2 al final de todo este proceso. Y que pudiera salir en el día 1 incluso, ¿eh? Sí, es que es bueno contra la carrera, como tú lo mencionas, pero es gran atleta. Entonces, aunque todavía no lo vemos al 100 en cobertura, ha mostrado cosas interesantes y hay que recordar una cosa. Es su primera temporada como titular apenas. Así totalmente. Que esto es el suelo. De ahí vamos a ver qué tanto sigue mejorando. Un jugador que me llama mucho la atención, que tienes aquí hasta abajo, es Corey Simon. Otro es Jeffrey Bassa. Yo a estos dos, a Jeffrey Bassa lo tengo dentro de mi top 5. Y a Corey Simon no, pero fue tercero en capturas dentro de Ohio State. Así que me llama la atención que los tengas aquí hasta abajo. Platícame un poquito de ellos dos, comparados, por ejemplo, a un Danny Stotzman o a un Jay Higgins, que sí lograron entrar. ¿Por qué te gustan más estos y no los otros dos? Mira, Cody Simon me parece que fue realmente bueno durante todo el año, pero tengo mis dudas de cómo va a transicionar a su juego a la NFL. Realmente no te sé explicar al 100% por qué, pero es un jugador que me genera dudas. O sea, creo realmente y quiero ver algo más de Cody Simon, pero estoy completamente tranquilo si veo que gente como tú pues lo tiene más arriba. Jeffrey Bassa me parece que quizá no vaya a ser el mejor linebacker o no vaya a decir wow, qué grandísimo linebacker, me está sorprendiendo mucho, pero creo que en algún equipo va a encontrar su lugar. Es un muy buen compañero, eso es lo que sí que puedo sacar en claro de jugador de Oregón. Muy buen compañero que ha liderado defensas en Oregón. Por lo tanto, me parece que es un pick que si algún equipo se quiere jugar un poquito por encima de como yo lo tengo valorado, no voy a decir, guau, aquí se colaron muchísimo, ¿por qué hacen este movimiento? ¿Por qué draftean tan arriba? Realmente estaría cómodo si lo hace algún equipo, porque creo que más allá de lo que es el jugador, que yo no lo tengo tan bien valorado, me parece que hay intangibles que no se valoran tanto y que a lo mejor para lo que es luego la dinámica en un equipo son muy importantes, como es eso, el vestuario y etcétera, que ahí es donde muchas veces se ganan incluso campeonatos, teniendo un vestuario que está unido, un vestuario que tienes jugadores, y mira lo que le pasaron a tus Niners, ¿no? Divo Samuel, por un lado, la temporada del partido contra los Buccaneers acaba, y si ya no estaba acabada, acaba ahí. O sea, peleas con tu kicker, no, o sea, cuanto más unidos tengamos un vestuario me parece que mejor, así que yo por ahí creo que le doy ese puntito extra que quizá no sea capaz de valorar obviamente como lo que es el jugador, pero que creo que cuando llegue a la NFL vamos a tenerlo mejor valorado, quizá. Yo solo, antes de cerrar la conversación de estos linebackers, me gustaría hablar de una cuestión. Creo que esta es una de las posiciones que más le cuesta valorar a la NFL. Muy pocos se van alto en el draft, en la primera ronda o dentro del top 50,
y la gran mayoría de los que se van ahí, los equipos eventualmente se arrepienten, porque es muy posible encontrar jugadores igual de talentosos después en el draft, y realmente es el tipo de posición que hasta que los pones ya en el entrenamiento y ya a jugar, no te das cuenta. Es la razón por la cual de repente tienes a un Malcolm Rodríguez que no es drafteado, pero termina siendo titular desde el principio, o un Ivan Pace Jr., por ejemplo, y de repente a Devin White ya lo ningunearon 2-3 equipos y tiene 25 años, ¿no? La verdad es que no sabemos cómo les va a ir, porque necesitas ser un buen atleta, sí, pero sobre todo necesitas ser muy inteligente y muy fuerte. Y esas dos cosas, sobre todo la inteligencia, es muy difícil de escautear, y es una posición en la cual suelen tardarse antes de que les haga clic en la NFL, así que también no tiene sentido tomarlos alto, porque para cuando ya van a ser buenos, están listos para irse al mercado abierto y les tienes que pagar como estrellas, así que no sale a coste tenerlos desarrollándose y luego pagarles para cuando ya son buenos. Por eso también terminan cayendo muchas veces estas posiciones. Ya para cerrar muy rápido te pregunto de los últimos dos, porque llevamos 2 horas y media casi de video, entonces tampoco te quiero seguir robando este tiempo. Ya me sentí mal cuando me di cuenta de que llevaba tanto tiempo, así que te pregunto de los cornerbacks. Ya nos platicaste un poco de Will Johnson, de lo que te gusta de él. Benjamin Morrison, que yo creo que también el chequeo médico con él es fundamental. Si la cadera está bien, este tipo es buenísimo. Si la cadera no está bien, lo cual es una duda real porque ya lo operaron 2 veces de la cadera y tiene 23 años o 22 años, entonces ese puede ser un problema, ¿no? Travis Hunter, ya hablamos también de él. Más bien, platícame de Jalen Smith, de Trey Amos, Azaria Thomas, Jahdae Barron. Estos jugadores, sobre todo Jahdae Barron, que mucha gente lo tiene incluso como el 1 y tú lo tienes como el 7. Platícame por qué. Porque considero realmente que siendo un jugador para el slot, no en la NFL, que al final es una posición muy importante, ¿eh? O sea, los equipos no lo valoran tan alto como realmente luego es. Vemos a Cooper DeJean, por ejemplo, ese es el caso más claro en los últimos años. Branch en los Lions, ese tipo de jugadores que dices, ¿por qué tan abajo y luego el rendimiento es tan alto? Pero básicamente porque me parece que, teniendo en cuenta que hay jugadores como, por ejemplo, Trey Amos y Azaria Thomas, que claramente van a jugar por fuera, los dos casi seguro, pero a Trey Amos al 100% y a Azaria Thomas estoy convencido que también. Jalen Smith me parece mejor cornerback para lo que es o lo que van a ser Jahdae Barron y Jalen Smith en la NFL, que básicamente van a ser cornerbacks en el slot. Entonces, por ahí es por lo que tengo valorado un poquito más por debajo a Jahdae Barron, siendo un grandísimo jugador que este año, al igual que Jalen Smith, han jugado ambos por fuera, como si fueran los esquineros uno de sus equipos, pero que realmente la NFL, amigo, le van a decir, no, tú eres esquinero de ranura. Yo personalmente creo que la NFL todavía no valora lo suficiente esa posición. Para nada. Pero yo personalmente ese tipo de jugadores los drafteaba dentro del top 20, dentro del top 25, y me voy a dormir esa noche muy contento, muy, muy feliz, porque siento que la gente se hace la pregunta de, es que ¿qué va a ser? ¿Safety, esquinero? No sé, o sea, realmente no sé, y entonces no sé qué hacer con él. Pues puede ser las dos, y puede cumplir funciones de las dos un poquito, y eso es valioso, así que no hay que sobrepensarlo. Definitivamente es una generación con mucho talento, mucha profundidad, ¿sí? Porque aquí estoy de acuerdo contigo. Yo veo el 9 y sí, más o menos aquí yo pintaría la línea también como jugadores que tienen potencial de titular. Definitivamente todos los que están adelante tienen potencial de titular, y es mismo caso que con el receptor, ¿no? Depende qué le vas a pedir. ¿Le vas a pedir que cubra el receptor número 1? Ok, entonces probablemente eso lo valoras un poco más arriba, pero puede haber un jugador que sea mucho mejor en todo lo que está haciendo como esquinero de ranura que el otro en lo que le vas a pedir. Solo la NFL valora eso menos. Así que también depende un poco de el rol que le vas a estar pidiendo, ¿no? Y eso nos lleva a cerrar con la posición de safety, donde veo que tienes a Nick Emanwori número 1, Malachi Starks 2, Xavier Watts 3, Mukuba número 4 y el mexicoamericano Sebastián Castro número 5. Te pregunto con Emanwori, ¿por qué arriba de Malachi Starks? Personalmente no estoy de acuerdo, aunque sí entiendo que este tipo es mucho mejor atleta. ¿Es por eso o es basado en que pones a Emanwori número 1? No, me parece que Emanwori en
lo que tú dices, lo que más resalta, sin ningún tipo de dudas, es la capacidad atlética que tiene. Me parece uno de los mejores atletas de los últimos años llegando al draft. Tiene un RAS de 10.0, es increíble. Pero también me parece que la capacidad que tiene para jugar hombre a hombre, incluso en ciertas jugadas como safety, me parece muy interesante. Al final en una posición, ¿no? Como safety, que en muchas ocasiones son jugadores a los que mandas al profundo del campo, que al final les dejas un poco guiarse por sus instintos, más libres, más libertad, que Maguire pueda ser ese tipo de jugador que al final se lo permite básicamente ese físico, ¿no? Esa capacidad atlética que tiene para poder ir uno contra un receptor, ¿no? Contra cualquier arma en la NFL. Me parece que eso va a ser muy interesante, muy llamativo, que muy pocos realmente lo tienen, y que también los instintos, la capacidad, es que para mí lo tiene todo. Entonces por ahí lo veo súper completo, y lo que le da el punto extra es ese físico que para mí es espectacular. Sí, es un jugador súper suave en el sentido de cómo se mueve, lo hace todo muy suave, la verdad. Me parece que en ese aspecto, por eso es el mejor. Para mí, teniendo en cuenta que Malaki Stark es una auténtica bestia. O sea, y el problema que ha tenido Malaki Stark este año es que ha jugado en una posición que realmente no es la suya, que es la del slot. En muchas ocasiones se alineaba ahí, que dices, este jugador está desaprovechado, es un jugador que realmente a este sí que lo tienes que mandar en profundo y olvidarte de él, él va a hacer su trabajo. Tú no le asignes nada, da lo mismo, él va a hacer su trabajo, él sabe lo que tiene que hacer en cualquier momento. Es un jugador para mí brutal. También son dos safeties sin ningún tipo de dudas que van a llegar a la NFL y se van a convertir en dos de los mejores safeties de la liga sin ningún tipo de dudas, si no sale nada raro. Y luego el resto ya pues son más jugadores que van a jugar, yo creo, como titulares sólidos, ¿no? O sea, yo creo que Xavier Watts es un titular muy sólido, es un playmaker que lee muy bien los balones, se va a llevar muchas intercepciones en la NFL, lo que va a hacer que llame mucha atención. Mukuba es un pegador espectacular, de los pegadores más duros de los últimos años, y Sebastián Castro me parece un jugador muy completo que no se valora realmente tanto. Y luego sí que hay un jugador que al final yo creo que por no haberle podido ver tanto, que es Kevin Winston, que este sí que me parece de todos los del resto el jugador que más techo puede tener, y que si le sale muy bien su carrera, si que va teniendo una carrera muy buena, es un jugador que podría estar en conversaciones con los dos primeros, porque arranca la temporada muy arriba, se lesiona, no hemos podido ver ese desarrollo final de la última temporada de Kevin Winston en college. Entonces como que te falta algo, ¿no? Como que dices, vale, este jugador va a poder demostrar que es top 3 safeties de la clase, o le falta, o realmente no lo es. Nos falta, es una incógnita para mí, pero es un jugador del que un equipo lo va a draftear o le puede caer al segundo, incluso tercer día, lo dudo mucho, pero que al final de segundo día te pueda caer Kevin Winston Jr. Incluso es que me estoy viendo un equipo que lo puede hacer, que lo hemos visto hacer con muchos jugadores, que son los propios Ravens o los propios Eagles. Un jugador muy necesitado, que necesitan esa posición, que le dan su tiempo, su año para acomodarse a la posición. A lo mejor no lo utilizan de titular al 100% de los snaps, y llega el segundo año y explota. Y dices, ya se lo dieron otra vez a este equipo. Puede ser ese el tipo de jugador ante el que estemos. Yo personalmente, la verdad, Emmanuel, entiendo todos los argumentos como atleta. A mí me parece que le ayudó mucho el hecho de haber estado en el sistema en el que estuvo, porque la línea defensiva de South Carolina era de lo mejor de la nación. Sí. Demetrius Knight Jr. a mí me gusta mucho como linebacker también, y Emmanuel entonces muchas veces no tenía que hacer su trabajo porque los otros lo estaban haciendo por él en algunos casos, ¿no? Y eso creo que enmascaró algunos problemas. Yo lo veía más perdido de lo que me hubiera gustado como un jugador que en teoría puede ser un safety que le cambia la cara a la defensiva. La verdad, para mí no terminó ni siquiera entrando dentro del top 5. Tenía Malachi Starks arriba. Kevin Winston a mí me gustó muchísimo, y creo que el hecho de que se haya perdido el año también lo termina dejando mal parado. Xavier Watts me encanta, me parece maravilloso también como jugador. Lo buscas a él, encuentras el balón. Y sí, el tipo tiene 80,000 intercepciones precisamente por esa razón. Mukuba me gusta porque
honestamente la versatilidad que tiene también es muy especial. Y mismo caso con Castro, ¿no? Que literalmente tiene snaps de línea defensiva, de linebacker, de safety, de esquinero, de absolutamente todo. Sí. Sí, a mí me gusta mucho. Lástima por él que el Scouting Combine fue tan malo como podía ser. Porque además los datos de GPS, todas esas cuestiones pintan una realidad muy distinta. Pero sus números en el Scouting Combine fueron indrafteables. Sobre todo entendiendo que es un jugador de 24 años. Esperemos que la NFL no lo valore de esa forma. Y lo digo egoístamente como alguien que quiere ver jugadores mexicanos en la NFL, ¿no? Está bien. Tal cual por ahí va la cosa con Castro. Pero pues vamos a ver qué sucede en ese sentido. Álvaro, la rompiste con esta mega base de datos que armaste. Realmente yo creo que es una herramienta invaluable porque además la estás regalando en tu cuenta de Twitter. Ahí está disponible para quien la quiera revisar, lo cual me parece genial. Entonces le voy a compartir a la gente tu cuenta de Twitter. Aquí lo pueden revisar. Vayan y denle follow a este tipo en Twitter porque vale muchísimo la pena toda la información que está compartiendo. Así que Álvaro, muchas gracias también por haberte tomado 2 horas y media para echarte este análisis con nosotros. Valiosísimo. Yo considero que las personas que hayan llegado hasta este punto de mi audiencia, valió la pena. Valió la pena definitivamente, ¿eh? Sí, al final yo creo que el repaso ha sido bastante bueno y que si quieren más, pues eso, que lo pueden encontrar tanto aquí está el link Twitter, disponible. Mi Se canal, los puse también todo. en el chat, gente, si lo quieren revisar, sobre todo la base de datos, pero aquí lo pueden acceder, ¿no? Sí, y también al final en todo el trabajo que hace todo el mundo, ¿no? En este proceso pre-draft, que lo que decía al principio, cada uno tiene sus opiniones y es bueno contrastar con el resto, no solo quedarte con la tuya. Así que eso es lo divertido, es una etapa muy, muy divertida para toda la gente que nos gusta esto, porque empiezas a seguir viendo jugadores, incluso el poder ver jugadores te vale para ver incluso jugadores de otros años, que es de años que vienen por delante, sobre todo viendo por ejemplo a LSU, With Mix, el linebacker de LSU, me parece una de las cosas más bestias que vamos a ver el año que viene en el draft del próximo año, jugador para salir muy muy arriba. Entonces para eso está este proceso pre-draft también, no solo para ver los jugadores del hoy, sino para ver a los jugadores del mañana. Entonces para mí lo tiene todo esta etapa, así que yo la disfruto mucho. Para mí no me supone ningún problema el hacer este tipo de cosas. Haré más cosas que se vendrán pronto. Están de momento en una fase muy muy alfa, Santiago, así que te iré comentando porque está muy muy alfa lo que tengo pensado para un futuro no muy lejano, pero tampoco de aquí, para después del draft. Ya empezaremos a ver si se desarrolla esa fase alfa en una fase beta y acaba convirtiéndose en un proyecto a largo plazo. Pero es que esto es lo que nos gusta. Al final y al cabo, el college, el draft, la NFL, todo. Y si empiezas a caer más para abajo, ya te metes en el high school y entonces ya olvídate, chao, no tienes vida. a mí lo que me gusta es que hace poco lanzó un tweet que me parece que era muy cierto, en el cual decía: Álvaro Fraile estudia a más prospectos que cualquier otra persona en la industria. Y poco después revelas un top 369. O sea, ¿de qué estamos hablando? Nos estamos volviendo locos con esto. La verdad es que a mí eso me parece valiosísimo, ¿no? O sea, lo vimos en muchos momentos aquí. No estoy de acuerdo en todo lo que piensas, pero respeto el grind y Exacto. respeto bastante el hecho de que te avientes a hacer todo este esfuerzo, porque creo que poca gente lo hace, pero la verdad es que es muy valioso. Y la verdad es que hay demasiada gente en esta industria que no ve los partidos y opina como si viera cada maldito snap. Y la verdad es que nos damos cuenta de que no, porque queda evidenciado inmediatamente en cuanto abren Totalmente. la boca. Y contigo es todo lo contrario, ¿no? O sea, porque además no pretendes tener la verdad, solo dices, este es mi análisis. ¿Y cuál es el suyo? Vamos a debatirlo, porque de ahí aprendemos un montón. En lugar de decir, mi uno es el uno absoluto, y yo sé más que tú, y estás bien idiota. O sea, no, esto no se trata de eso. No se trata de eso. Así que por eso les quería compartir y me siento validadísimo en esa opinión que dije, cuando veo que ya estoy en casi o sea, vean esto. Estamos en la celda 400 y tantos y seguimos poniéndoles jugadores que evaluaste, ¿no? Así que, Álvaro, muchas felicidades a ti. Y gracias.
Espero que la gente que haya llegado hasta este momento lo haya disfrutado. 2 horas 40 minutos. Nos echamos una película del Señor de los Anillos, esencialmente, analizando a los mejores jugadores del draft. Pero yo creo que valió bastante la pena. Álvaro, muchas gracias. Ya lo dijimos un poquito, pero ¿dónde puede seguirte la gente si quiere enterarse de lo que haces? Bueno, pues me pueden seguir sobre todo en el Capologist, que es donde estamos ahora más activo con el proceso pre-draft. Hago un pequeño spoiler, pronto te podrán escuchar a ti ahí, así que la gente también se lo anote. Habrá invitación para el proceso pre-draft, para hablar más siquiera del draft, si ya estamos hablando un poco, pues un poquito más. Entonces, nada, ahí principalmente donde nos van a poder encontrar a todos nosotros. Al final hacemos un muy buen grupo y el proceso pre-draft, pues principalmente lo estoy haciendo con un reclutador de la Universidad de North Carolina. Y la verdad que obviamente tener a gente que al final ha estado allí, que ha podido vivir el día a día, que conoce a los jugadores, pues suma mucho. Entonces, si complementas a alguien como yo, que soy un enfermo de esto, con alguien que realmente conoce el ambiente de primera mano, pues obviamente te salen programas de mucha calidad, así que te traeré a ti, voy a traer a gente latina, fíjate, me voy a traer a sangre latina porque el otro compañero, no sé si lo conoces, se llama Pumita. ¿No sabéis quién es? Pumita se llama. No sabes quién es, ¿no? Pues, de Argentina, de NFL No Huddle, y la verdad que también es gente que al proceso pre-draft le mete mucha caña, así que lo bueno es lo que te decía al principio, comparar gente con diferentes opiniones con las que puedas debatir y que al final pues salgan buenos programas, ¿no? Como este mismo, ¿no? De acuerdo. Tal cual de eso se trata, gente. Así que si lo disfrutaron, por favor denle me gusta, vayan, suscríbanse a lo que está haciendo Álvaro, a todo el contenido, y pues ya los despedimos, ya los dejamos ir. 2 horas y 41 minutos después terminamos de analizar a esta generación, pero no terminamos porque vamos a seguir obviamente haciendo mucho más análisis. Ya saben que somos intensos. Álvaro, muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta este momento. Santiago Escamilla, Álvaro Fraile, nos vemos en la siguiente entrega para más cobertura digna del Salón de la Fama.